Hola, profe Dante, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Nahuel? Dale, buenísimo. Todo bien. No, pues, espero que va a estar bien. Bueno, me presento, así no quiero aparecer del anonimato, de la nada. Yo soy Nahuel Aruni, yo soy estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Industrial. Soy profesor en la Facultad de Ingeniería, profesor ayudante de la materia de Principio de Ingeniería Industrial. También soy docente de la materia de Análisis 66 y Física 03 en el ciclo básico común. En esta ocasión vengo de parte del grupo de estudiantes de la organización llamada Espacio Estudiantil, en convenio en conjunto del programa La Prida de la UBA, gracias a que hemos generado distintos espacios y fomentando distintos espacios de formación. En esta ocasión, gracias a el Instituto de Entienda y Aprenda. Siempre hemos trabajado hace ya años, por lo que veo, y me acuerdo en colaborativo con ellos, el cual está lleno de estudiantes de los últimos años de la carrera, docente de la facultad y profesionales de los mismos, el cual en esta ocasión nos permite, gracias a ellos, poder generar un espacio más de ayuda, en este caso una clase introductoria de la materia de pensamiento computacional. Igualmente el profesor Dante, quien ahora en breve les hablará, les podrá comentar mucho mejor sobre qué se verá el día de hoy. Yo en este caso simplemente estoy un poco para comentar que esto está enmarcado en esa idea, en esa consigna de, bueno, de poder generar este espacio de ayuda y, bueno, un espacio más de formación y fomentación de académica. Entonces, no hay mucho más que comentar. Le agradecemos al profesor Dante por ser quien hoy será el orador, el que dictará la clase introductoria. Él les contará mucho mejor. Cualquier duda que tengan administrativa o cualquier problemática que llegasen a tener con el ingreso al ciclo básico común, que está por iniciar la semana que viene, nosotros quedamos a disposición y voy a estar contestando cualquier cosa, dudas por el chat. Así que bueno, no quiero interrumpir mucho, el profesor tomará su tiempo para hacer el dictado de la materia y le agradecemos eternamente en Tiro de Prenda por hacer posible esta clase. Cualquier cosa, igual por los grupos también nos pueden consultar y estaremos atentos a lo que necesiten. Sin decir mucho más, gracias a ustedes por participar en una clase un miércoles, mitad de semana en este horario, que se nota que hay ganas de iniciar y seguir formándose en esta tan linda carrera y obviamente tan linda materia que es. Sin más que decir, les agradezco por su tiempo, profe, es todo suyo. Dale, muchas gracias, Nahuel. Bueno, arrancamos. Imagino todos están para UBA 21 seguramente. Quizás haya alguno que también esté para CBC, pero bueno. Pensamiento computacional, si bien difiere mucho, tanto de UBA 21 como de CBC, porque bueno, es distinta la forma en la que se da. Una es de forma virtual y otra es de forma presencial. Los parciales sí son distintos, pero el contenido en sí, lo que terminan aprendiendo, es prácticamente el mismo. Así que es que sepan que las clases, este tipo de clases abiertas, les puede ayudar a ambos, ¿sí? Tanto a los de 21 como a los de CBC. Ya bueno, quizás una práctica de un final no, porque bueno, difieren un montón, pero lo que es teoría aplica para ambos. Así que bueno, eh, imagino que alguno de ustedes quizás ya haya escuchado, hoy está muy de moda el tema de la programación, del desarrollo de software, es algo que de alguna forma explotó con la pandemia, porque bueno, de repente todos nos tuvimos que quedar encerrados y fue necesario hacer un cambio radical, tanto los que bueno, estuvieron en el colegio, en el secundario o en el primario, sabrán de lo que me refiero, sabrán que quizás de repente todo fue virtual y quizás no todos los colegios estuvieron preparados para afrontar la virtualidad. Y entonces a partir de ahí aparece el boom en el que todos dicen la tecnología es de alguna forma lo que nos viene a ayudar a salvar en esta situación de necesidad. Y bueno, mucha gente empezó a ver la tecnología, el desarrollo, la programación en concreto como una salida laboral y bueno, surgieron los mil y un cursos tanto en internet gratuitos en YouTube como en los bootcamps, ¿sí? Que enseñan a programar. Y bueno, ya un poco siguiendo esta línea, este paradigma de cambio, la UBA hace un par de años ya que implementó esta nueva materia llamada pensamiento computacional. Al principio fue optativa, después cada uno puede decidir
si quería o no tomarla en reemplazo de alguna otra, pero lo importante es que se empezó a dar como parte de la formación elemental para las materias, las carreras del área técnica. Está tanto para ingeniería como para lo que serían las ciencias exactas. Capaz, imagino que si alguno va a hacer ingeniería, quizás tengan algún background, quizás hayan tenido programación. Cuéntenme alguno a ver si quizás se anima a hablar, si ya tuvieron programación, si fueron a un colegio técnico y quizás aprendieron algo de microcontroladores, C++, o si fueron a un colegio común, un bachiller, y aún así vieron algo de programación. Cuéntenme a ver si alguno se anima. Hola, Hola, sí. ¿cómo están? No. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo está, Juan? Mira, yo no tuve la oportunidad de tener programación en el colegio, porque en mis tiempos no había mucha programación en colegio. Tengo 30 años y no había programación en colegio. Pero así que nada, lo tuve que aprender de forma autodidacta. Hoy en día hay un montón de cursos de programación desde lo más básico, así que tuve que aprenderlo desde ahí. Programas con C++ o lo que está de moda, que es Python. Pero ese fue mi caminito, digamos, a aprender de forma autodidacta. Claro, bueno, fue incluso también el mío. Cuando yo tuve en el secundario, yo no tuve tampoco programación, lo hice de forma autodidacta. Y bueno, hoy, por suerte, ya incluso a nivel, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno ya implementa en la mayoría de colegios una base de programación para todos los chicos, así que desde jardín ya que lo implementan, así que eso está muy bueno. No sé si querías, creo que habías querido hablar, Axel, puede ser. Sí, Dante. Yo estudié en la escuela técnica en electromecánica y usamos Arduino con C++. Y Claro. vimos un poco de eso. Claro, bueno, para todos los que ya hayan tenido un background, los que sepan, quizás, bueno, C++ obviamente no se va a comparar, son de alguna forma paradigmas distintos, no paradigmas con la palabra técnica que significa, pero son como maneras de programar distintas, no va a ser igual Python que C++ por el alcance que tiene cada uno, pero aún así, bueno, los que ya sepan algo van a ver que todo lo que van a ver en esta materia lo pueden tranquilamente relacionar porque los conceptos de programación son siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces quizás a ustedes les resulta un poquito más sencillo y los que no tienen idea de absolutamente nada, que dicen, ¿qué es esto? Yo solo uso la computadora para ver Netflix, van a ver que esta materia empieza desde cero, ¿sí? No necesita ningún conocimiento previo, pero requiere dedicación, ¿sí? Porque no es fácil el salto, si bien quizás no tiene la complejidad que requiere otras materias como podrían ser álgebra o análisis de CBC, aún así requiere práctica porque para poder resolver correctamente los ejercicios necesitan haber practicado bastante, ¿sí? Pero bueno, de a poco obviamente. Así que bueno, podemos, no sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda que quieran saber de quizás si alguno tiene alguna idea de qué puede llegar a tratarse la materia, qué esperan aprender, pueden tranquilamente preguntarme y si no podemos arrancar directamente a ver los primeros pasos, lo que sería un panorama general de la primera unidad para entrar en contexto, ¿sí? Los que ya saben algo, como dije, ya no habrá mucho que explicar porque son cosas que ya casi lo saben de manera automática por saber programación, pero los que no les va a servir mucho podrán tener un contexto, una base inicial, sí, para poder arrancar a entender qué es esto de la programación. Si alguien tiene una duda, puede abrir el micrófono, si no, continuamos. Bueno, y Carlos dice que le dio risa el nombre de Panda. Sí, en realidad Pandas es una librería, sí,
que ya la van a ver, es básicamente trabajar como un Excel, ¿sí? Que les va a permitir trabajar con información, con datos, hacer cálculos, pero bueno, el nombre de la librería es ese exactamente. Y hay un montón más de librerías que tienen su nombre particular, pero bueno, sí, alguno que quiera abrir micrófono, siéntase libre, no hay problema. O si prefieren chat para no hablar, también pueden hacerlo, no hay problema. Bueno, si quizás ninguno tiene alguna duda para empezar, no hay problema. Arrancamos viendo un panorama, ¿sí? Recuerden, esta clase va a ser grabada, se va a publicar en YouTube para que la puedan volver a ver, así que si alguno quizás tiene que irse o quizás no va a poder quedarse toda la clase, sepan que va a estar disponible de forma gratuita en YouTube desde el canal de Entienda y Aprenda, ¿sí? Para que lo puedan después volver a ver sin problema. Así que bueno, arrancamos con los temas. Yo ahora les comparto pantalla, ¿sí? Para que puedan ver el PDF junto conmigo. Avísenme si ahí se ve bien mi pantalla. Se ve. Perfecto, excelente. Bueno, ahora sí paso a compartirles pantalla. Si bien voy a dejar el chat abierto, no siempre quizás voy a estar atento, así que si pueden abrir el micrófono, pueden interrumpirme en cualquier momento, eso no hay ningún problema, pero bueno, no voy a estar tan al pendiente del chat, ¿sí? Bien, entonces, acá yo tengo el editor de código, ¿sí? El editor de código en general es lo que le va a permitir trabajar. Ustedes cuando empiecen a programar, sí, lo que van a hacer es trabajar directamente en Google Colab, sí, es una plataforma bastante amena de Google que les va a permitir correr código sin tener que hacer ni instalar nada en su computadora. Pero bueno, yo personalmente siempre recomiendo, sí, que ustedes puedan instalarse en su computadora, ya sea Windows, Linux en mi caso, o los que tienen Mac incluso también pueden. Instalarse Python, ¿sí? Instalarse un editor de código, porque eso les va a traer una mejora significativa a la hora de programar, ¿sí? Porque bueno, nada, el editor de código sencillamente ustedes pueden poner, por ejemplo, una función muy básica, print, ¿sí? Y ustedes les va a mostrar el color. Creo que ahí se ve bien, si no por las dudas lo agrando. Se le denota con color dónde termina cada componente, es bastante ameno, tiene autocompletado y les va a simplificar la vida para poder trabajar y programar. Pero bueno, es obviamente totalmente a elección de cada uno. Siempre lo recomiendo porque para mí ya es común trabajar así y sé que es más cómodo a la hora de probar, no dependen de Google Colab, que a veces se cuelga, que a veces tarda. Acá directamente corre en su computadora y la verdad que cualquier computadora puede correr este lenguaje. Literalmente, si puede ejecutar Windows o un sistema operativo es porque puede correr este lenguaje, así que no necesitan tener una PC gamer para poder ejecutar esto. Así que bueno, empezamos. Ya saben, si alguno tiene alguna duda me interrumpe, no hay ningún problema. Bien, lo primero que van a ver en la primera unidad son los conceptos básicos, ¿sí? Que es una especie de introducción a nivel general de qué es lo que vamos a estar viendo. Todavía no entramos propiamente dicho en lo que es la programación, ¿sí? Recién vamos a ver los conceptos previos necesarios para entender qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Así que bueno, en un primer lugar, bueno, se plantea una introducción general a la materia que simplemente quizás podemos saltearla para explicarla, pero en esencia lo que vamos a estar haciendo en la materia, ¿sí? Es aprendiendo a interactuar con la computadora, ¿sí? Si la mayoría de ustedes habrá utilizado mayormente en algún momento alguna computadora
lo que estoy seguro es que todos utilizaron un teléfono celular. Sepan que un teléfono celular, al igual que una computadora, es como tal una computadora, aunque no es el término correcto, sería un smartphone, pero al final de cuentas es un dispositivo electrónico, ¿sí? El cual puede ejecutar programas, ¿sí? Y de alguna forma nos permite hacer variedad de cosas. Sepan que, sabrán seguramente que ustedes tanto en la computadora como en el celular pueden hacer prácticamente las mismas cosas. De repente pueden empezar a tipear un trabajo práctico en un Google Docs colaborativo, lo pueden hacer en la compu, es más cómodo para tipear, pero también lo pueden hacer utilizando la aplicación de Google Docs, y así infinidad de ejemplos. Pueden escuchar música en la computadora, en el celular, a veces es más práctico en el celular porque bueno, lo llevan a todos lados, pero al final de cuentas lo que vamos a aprender en esta materia es no solamente a hacer uso de la computadora, sino a interactuar de otra forma con la computadora. Ya no solamente nos va a servir la computadora en el sentido de que de repente nos va a brindar una plataforma o una aplicación para escuchar música, sino que también nos va a brindar una herramienta con la que nosotros podemos resolver problemas aún más complejos, ¿sí? Y bueno, con esto se abre un infinito mundo, que es el mundo de la programación, que prácticamente nos permite hacer de todo, desde desarrollar su propio sitio web, hacer un programa que lleve las finanzas personales. Hoy por hoy con inteligencia artificial tranquilamente pueden hacer un chatbot, algo que les organice, no sé, de repente quieren, no sé, son infinitos los ejemplos, pero si quieren hacer un chatbot que les guarde archivos, que organice tareas, recuerde eventos, tranquilamente lo pueden hacer en Python. Eso es, las posibilidades son infinitas, incluso hacer videojuegos, no está sujeto a nada. Al final del día pueden incluso editar, hacer edición de imágenes y de video por medio de la programación. O sea, el panorama es muy muy amplio y la verdad que eso está muy bueno. Así que nada, o sea, como se darán cuenta, aprender a programar hoy día ya no es algo como quizás lo era, si hay alguno que quizás tenga más años, sabrá a lo que me refiero. Ya no es tanto de nerds raros que están encerrados en un garage, es algo de todos los días, que cualquier persona que te cruces en la calle seguramente sepa programar, porque es algo muy muy común ya, ¿sí? Así que bueno, en principio lo que van a hacer es eso, es poder tener un primer acercamiento a la programación. Van a poder hacer programas muy sencillos, pero no por eso menos útiles, ¿sí? Y van a aprender, bueno, bastante lenguaje técnico que le va a permitir entender también a una persona sin necesidad de tener que pensar que está hablando el idioma de, no sé, de los ancianos ancestrales, ¿sí? Vamos a empezar con la computadora, ¿sí? Lo primero que tienen que entender, no sé si alguna duda, no, en el chat no dejaron nada, si alguno tiene alguna duda, ya saben, me interrumpen. En primer lugar, lo que vamos a ver es la computadora, y hay que empezar entendiendo qué es una computadora, ¿sí? Quizás uno asume que es una computadora y ya lo primero que se le viene a la cabeza es una notebook, puede ser un celular, puede ser una computadora de escritorio, un gabinete, un monitor, y de repente puede decirse como definición que una computadora es un dispositivo físico, electrónico principalmente, que procesa información y datos, ¿sí? La computadora como tal es un dispositivo que procesa datos de forma general, y esto es importante, ¿sí? Porque por ejemplo ustedes pueden tener, puede darse el caso de que digan, bueno, pero un dispositivo electrónico, entonces el microondas que tengo también es un dispositivo electrónico, mi celular es un dispositivo electrónico, los auriculares inalámbricos que tengo es un dispositivo electrónico, el lavarropas es un dispositivo electrónico, hoy por hoy hasta el auto es un dispositivo electrónico, ¿sí? Entonces pueden asumir que todo es una computadora, cuando en realidad no es tan así, ¿sí? Porque una computadora como tal va a ser un dispositivo de propósito general. Y ahí es donde separamos los dispositivos de propósito general con los dispositivos de propósito específico, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en contexto, un microondas no es un dispositivo de uso general, porque realmente el microondas solo puede hacer una cosa:
podés programarle cuánto tiempo querés que se encienda, a qué potencia, y ya está. Prende una luz, empieza a girar y libera ondas electromagnéticas que calientan la comida. No hace más que eso, ¿sí? No le pueden pedir al microondas jugar a la Play, porque no entiende nada, solo sabe calentar comida, ¿sí? Entonces, de repente, verán que no todo tiene un propósito general, no todo sirve para todo, ¿sí? Por eso también es cierto que es en su forma de ser un dispositivo más accesible, porque realmente un microondas no vale lo mismo que un teléfono celular, porque el propósito es específico y está destinado a un uso determinado. Lo mismo que puede ser una cámara de fotos, que puede ser un televisor. Si bien hoy por hoy un televisor con Android TV tranquilamente puede instalar aplicaciones, así que eso es medio un híbrido, por así decirlo, ¿sí? En cambio el celular, una computadora, ya es más de propósito general, porque ustedes pueden descargarse una aplicación. Si de repente dicen, che, yo quiero, no sé, instalarme el Candy Crush, que seguramente viene preinstalado en la mayoría de teléfonos, dicen, bueno, es un programa que hizo una persona, se puede instalar, lo puede ejecutar. Entonces, si es así, estamos frente a un dispositivo de propósito general, ¿sí? Así que bueno, por eso decía, quizás un televisor, si bien está orientado a ver la televisión, tranquilamente podría comportarse como una tablet gigante, por así decirlo. O sea, es medio un híbrido, sí. Pero bueno, que entiendan la diferencia básica entre dispositivos de propósito general y de propósito específico. Los de propósito general van a ser las computadoras, ¿sí? Porque una computadora al final del día lo pueden usar para lo que ustedes quieran. Pueden usarlo ya sea para jugar, programar, ver documentos, editar fotos, editar videos, lo que quieran. Entonces pueden hacer de todo, ¿sí? Por medio de un simple programa que ustedes se descarguen o que ustedes mismos construyan. Bien, hasta acá alguna duda que hayan tenido. ¿Ninguna? Cualquier cosa, ya saben, me interrumpen, no hay ningún problema. Bien, entonces pasamos a uno de los pilares, que es entender qué es el software, qué es el hardware. Quizás muchos ya se lo imaginan, porque bueno, hoy por hoy la verdad es algo que está muy de moda hablar de esto. Si ustedes mismos, supongo que alguno de ustedes jugará algún juego, sabrán, de repente tendrán algún conocimiento de qué es una placa de video, qué tan bueno es un procesador, ¿no? Entonces de repente, como hoy ya es muy común en el día a día, estos conceptos están, ¿sí?, presentes en la vida cotidiana. Pero para dar un detalle específico, básicamente la diferencia entre software y hardware es que el software, como el nombre lo indica, viene de soft, blando, y ware, cosa. Bueno, cliqué sin querer. Software viene de cosa blanda, mientras que hardware viene de hard, duro, cosa dura. El software se refiere a todos aquellos programas, ¿sí?, informáticos que son o que se ejecutan dentro de una computadora, ¿sí? Son como eso que no podemos tocar. Técnicamente, ustedes, es como yo les diga, che, ustedes pueden tocar, por ejemplo, Google Meet. ¿Cómo es tocar Google Meet? No existe, ¿sí? Porque no tiene sentido, no tiene forma física. Solamente tiene sentido dentro del contexto de una computadora, ¿sí?, o de una aplicación de celular, ¿sí? Ustedes, cuando tocan en la pantalla de su celular para hablar o apagar la cámara, en realidad ustedes no están tocando Google Meet, ustedes están interactuando con la aplicación, ¿sí? No tiene una forma definida, no es una cosa que exista. En cambio el hardware cambia. El hardware sí es algo que ustedes pueden tocar. El mouse, el teclado de su computadora, el mismo celular es el hardware. La pantalla es un dispositivo físico, ¿sí? La cámara también, o sea, al final del día es un dispositivo mecánico, ¿sí? Lo mismo el gabinete, bueno, ya forma parte quizás de algo más extra que no es tan parte de la computadora, pero se entiende que el hardware es aquello que ustedes pueden tocar, un CPU, ¿sí?, o sea, el procesador de la computadora, una placa, una memoria RAM, el monitor, ¿sí? Entonces son componentes de hardware. Bien, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Bien, perfecto. Cualquier cosa, ya saben,
dejan un mensajito, los que no se animen a hablar, y los que se animen me pueden interrumpir. Bien. Entonces, bien, avanzamos un poquito más. Esto ya es un poquito... Entramos en la época de la parte de historia. Quizás es un chiquitito, la verdad, de historia para los que no lo tengan tan presente. Todo esto del desarrollo de software empieza prácticamente hace un montón de años, allá por concretamente los años 80 como un punto de partida. En realidad se puede decir que la programación o bien la creación de instrucciones para una computadora, ¿sí?, viene de mucho antes. No se lo llamaba como tal programar, ¿sí?, porque no es el mismo concepto que tenemos nosotros de programar. Hoy, si ustedes le preguntan a alguien, che, ¿de qué trabajas? Le dicen, yo soy programador web. Bueno, imaginan que está en su computadora con un editor de código y hace aplicaciones para ¿cómo se llama? Aplicaciones web, por ejemplo. En ese entonces, hace un montón de años, las computadoras no eran lo que son hoy, eran mucho más, si se la quieren, básicas en cuanto al concepto de computabilidad mismo, ¿sí? Porque si bien podían ejecutar quizás cálculos complejos, estaban más bien ligados a mucho más al hardware que al software de hoy, ¿sí? De repente, si alguno vio la película de la máquina Enigma, en la que se presenta la vida de Alan Turing, si no la vieron, véanla, es una muy, muy buena película, van a ver donde los inicios de esta idea de la computación, la computabilidad, la idea de poder enseñarle a una máquina a pensar, toma sus primeras formas. Y para los que no la conozcan, vamos a buscar una foto de la máquina Enigma y verán que esta era originalmente la máquina Enigma. Nace, quizás es un repaso rápido de la historia, nace como una máquina, ¿sí?, que era capaz de encriptar y cifrar información, ¿sí? Cifraba básicamente mensajes que eran enviados, ¿sí?, por la Alemania nazi entre todos sus tropas para organizar los ataques. En su momento fue como la obra de cifrado más compleja de la época, porque nadie podía adivinar qué significaban los mensajes, ¿sí? Y bueno, esa era la estrategia de los alemanes, que si no pueden saber qué mensaje se está enviando, directamente no pueden saber su próximo movimiento y pueden comunicarse a grandes distancias, ¿sí? Y en esencia lo que hizo Alan Turing junto con un equipo de matemáticos, criptógrafos, incluso también físicos, fue crear una máquina, ¿sí?, que lo que hacía prácticamente, ¿sí?, esta es una foto de la máquina, que lo que hacía era resolver, ¿sí?, estos mensajes, los desencriptaba haciendo el proceso inverso. Era una especie de computadora que hoy por hoy lo podemos resolver en Python tranquilamente y nos lleva poco más de 2 horas resolverlo. Pero a Alan Turing le llevó meses y construir una máquina. O sea, es un armatoste pesadísimo, pero que tenía la potencia de desencriptar un mensaje, ¿sí? Entonces, de ahí nace quizás en un primer momento la idea de poder enseñarle a una máquina a pensar. Quizás no pensar en el sentido que nosotros tenemos de pensamiento, sino en la de poder realizar tareas, ¿sí? Y quizás también viene, y es importante mencionar que en ese entonces Alan Turing, bueno, obviamente fue un adelantado a su época, pero él ya planteó lo que es el test de Turing, ¿sí? En el que, bueno, se lo considera como el padre de tanto de la computación como de mismo la inteligencia artificial. Él decía que si ustedes pueden interactuar con una máquina y una persona que no sepa con quién está hablando, no nota la diferencia entre interactuar con una máquina o con una persona, tranquilamente podríamos estar diciendo que superamos la prueba de Turing, ¿verdad? Y ahí, bueno, hoy por hoy, tantos años después, fíjense que Alan Turing muere, bueno, de una forma también muy triste para la historia, pero no importa, muere en el 54, y hoy estamos, ¿cuánto? 70 años, 72 años después,
literalmente con videos en YouTube que nos dicen ¿es IA o es real? Y casi no se nota la diferencia. Entonces, un adelantado a su época. Pero nada, eso como para que tengan quizás un contexto histórico. Igual, si se meten en la historia es mucho más grande, es más fascinante. Pero bueno, lo dejamos hasta acá porque si no me tiro horas hablando de esto. La idea principal de Turing, que es lo que quiero que se lleven, es que él planteaba la idea de que una máquina podemos enseñarle, ¿sí?, a resolver un problema y lo puede resolver, ¿sí? A partir de entonces, un montón de eruditos de la materia, quizás entonces no existía la informática, pero los matemáticos, los físicos, los ingenieros mecánicos de entonces empezaron a pensar y empezaron a diseñar teorías, ¿sí?, lo que se conoce como el inicio de las ciencias de la computación, ¿sí? Y entre ellos, bueno, von Neumann, otro grande de la historia en la informática, lo que plantea es que las computadoras o los aparatos que resuelven problemas, ¿sí?, tienen que tener alguna forma de estructura, tiene que haber una manera de ordenarlas, de organizarlas, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a través de, en este caso, el modelo de von Neumann, ¿sí? Hay un montón más de modelos, pero bueno, el modelo de von Neumann es el que mayor éxito tuvo por ser muy fácil de implementar y de producir en masa, que bueno, al final del día muchas veces lo que importa no es qué tan buena sea una teoría, sino qué tan económica y de alguna forma rentable es de producir en masa. Hay un montón de hechos en la historia que lo van a comprobar, pero en esencia esta teoría, ¿sí?, lo que nos dice en el modelo de von Neumann es que todo sistema todo sistema que sea capaz de computar información, ¿sí?, va a tener un método de entrada-salida, ¿sí?, va a tener una memoria interna y va a tener una central de procesamiento, ¿sí?, un CPU. Esto obviamente es muy esquemático, ¿sí?, pero si realmente se lo ponen a pensar, van a ver que esto es a día de hoy así. Porque, por ejemplo, si de alguna forma ustedes están viendo esta clase por la sencilla razón de que ustedes tuvieron que hacer varios toques en su teléfono, eso fueron entradas de información, a su vez su teléfono tuvo que mostrarles la información, estuvieron en WhatsApp, WhatsApp renderizó mensajes, les mostró información, o sea que hubo una salida de información, y por medio de este cambio de entrada y salida de información, ¿sí?, que se guardó en una memoria. Acuérdense que los mensajes, ustedes apagan el celular, directamente destruyen su celular, se compran otros, sincronizan la información, los mensajes están. ¿Por qué? Porque hay una memoria que los guarda. La memoria en la nube, claro, porque su teléfono quedó destruido, pero más allá de eso, hay una memoria, hay algo persistente, ¿sí?, hay algo que de esa entrada y salida se guardó. Y hubo una central de procesamiento, un CPU, un microchip, que se encargó de procesar esa información, ¿sí?, de comunicarse con su router para que reciba los mensajes, ¿sí?, y para que ahora ustedes estén también recibiendo la transmisión de video, ¿sí?, de esta clase. O sea, esto está presente a día de hoy en todos lados, ¿sí?, pero es de una forma sencilla como está estructurada la computadora básica, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien, entonces, bueno, acá hay un par más de cosas específicas, pero la idea es esa. Bueno, acá menciona también que, y esto también es importante, de que para que un programa se ejecute, ¿sí?, de alguna forma la computadora tiene que tener una manera de cargarlo. Así que cada vez que ustedes ejecutan un programa, eso está guardado. ¿En dónde? En un disco, ¿sí? Después van a ver que tenemos, van a ver que después de repente tenemos diferentes tipos de memorias. Tenemos el disco duro, un SSD, tenemos la memoria RAM, que es otro tipo de memoria, ¿sí?, es un tipo de memoria volátil, e infinidades, ¿sí? Pero la idea siempre es la misma: una memoria que guarda, que retiene, ¿sí?, un procesador que calcula, ¿sí?, y un método de poder ingresar y extraer información de eso mismo, ¿verdad? Bien, entonces pasamos ahora a lo que sería el sistema operativo. El sistema operativo como tal, ¿sí?, es un tipo de software muy específico que lo que va a hacer es encargarse de interactuar, hacer de puente entre ustedes y el hardware, ¿sí? Porque
piensen, si ustedes abren su teléfono, si abren su computadora, si alguno arregló su computadora, la limpió, la habrá visto por dentro, realmente no son más que circuitos, calles infinitas, ¿sí? Microchips conectados que parece que no hicieran nada, pero de alguna manera eso que parece que no hace nada, en realidad les permite jugar un juego, ver una película, y de alguna forma mágica todo eso funciona, ¿sí? Y eso mágico que hace que funcione y que ustedes puedan de repente abrir un navegador, descargar, programar, lo que sea, es el sistema operativo, el que se encarga de interconectar, ¿sí?, todas las piezas de hardware, de hacer que el procesador funcione, de hacer que se conecte con la memoria RAM, de hacer que se prenda la pantalla, de que se refresque, de que suene la música cuando ustedes le suben el volumen, ¿sí? Es lo que hace de puente entre ustedes y el hardware, ¿sí? Hay un montón de ellos, cada sistema operativo como tal, ¿sí? Lo que propiamente dicho se conoce como sistema operativo. Hay realmente pocos o muchos, depende de cómo lo quieran ver. Los más conocidos son Windows, ¿sí?, que es el que probablemente la mayoría de ustedes utilice. Linux, lo que usamos los programadores o lo que hacemos, trabajamos en sistemas, aunque quizás alguno también que no se dedique, también puede usar Linux, que es un sistema operativo libre. Para los que sepan, no, Linux técnicamente no es un sistema operativo, pero bueno, vamos a dejarlo como que sí para simplicidad. iOS, que es el sistema operativo que utilizan los teléfonos de Apple, y Android, que es el sistema operativo que utilizan los demás mortales, que utilizan en sí los demás teléfonos, ¿sí? La idea es que todos estos sistemas operativos van a hacer que el hardware funcione, ¿sí? Y los hay muchos. Técnicamente, una cámara de fotos también tiene un sistema operativo. No es un sistema operativo de propósito general, o sea, una cámara de fotos digital no tiene instalado Windows, Linux o Android, tiene un sistema específico orientado a la tarea que hace, a sacar fotos, procesar imágenes y ya está, ¿sí? Por eso es que es de propósito específico, no de propósito general, como si lo son los sistemas operativos que mencionamos, ¿sí? Si hasta acá tiene una duda, también me puede avisar. Bien. Entonces, ahora que ya entendemos quizás la base, ¿sí?, que sería que ya tenemos construida el lugar donde podemos empezar a trabajar, ¿sí? El sistema operativo va a ser como nuestra mesa. Sin una mesa no trabajamos y necesitamos una mesa para poder trabajar. Empezamos hablando de lo que son los programas, ¿sí? Los programas como tales van a ser piezas de software, ¿sí?, de un nivel superior al del sistema operativo. ¿Por qué un nivel superior? Porque, bueno, el sistema operativo en realidad interactúa a bajo nivel, ¿sí? Se encarga de realizar todas las directivas electrónicas, ¿sí?, sobre el hardware, mientras que un programa, como lo que nosotros vamos a hacer, no trabaja con absolutamente nada de eso, ¿sí? Es como que el sistema operativo se encarga de todo eso para que nosotros simplemente podamos hacer un programa que haga tal cosa y no tengamos que andar haciendo, o por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Supónganse que nosotros queremos hacer un programa que reproduzca música. Ustedes en realidad no van a ponerse a trabajar con los parlantes de su computadora. Ustedes no van a tener que programar, ahora necesito que actives el parlante, que envíes tal frecuencia y en el microsegundo siguiente tal otra frecuencia para que suene la música. No, eso ya lo hace el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo se encarga de trabajar con ese parlante para que suene. El sistema operativo lo que hace es abstraer toda esa complejidad electrónica para que todo lo que se monte encima del sistema operativo, los programas, ¿sí?, puedan funcionar correctamente y de repente ustedes pueden hacer un programa, ¿sí?, en su computadora con Linux, vayan a su computadora con Windows, utilicen el mismo, tenemos 15 minutitos, utilicen y copien el mismo programa y se ejecute de la misma forma sin ninguna diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un sistema operativo que abstrae toda esa complejidad para que el programa simplemente funcione prácticamente en cualquier lado, ¿sí? Bien. Sí, Shaggy. En general. Sí, tranqui. Lo que, bueno, si bien Google Colab te enseñan a hacerlo, te dan una guía de cómo utilizar Google Colab, los videos los vas a ver en la plataforma de UA21, ahí
está en todo lo que son videos de teoría, pero ya para la práctica obviamente eso lo tenés que resolver vos, leerlo, practicarlo sobre todo y guiarte también un poco con los videos. Pero en general todo lo cargan en Google Colab, todas las actividades que vayan a hacer están ahí y te enseñan a utilizarlo. Aún así, nada, tranquilamente ustedes pueden hacer las mismas tareas instalándola en su compu, pero bueno, ya difieren. De última pueden fijarse en internet cómo instalarlo, cómo instalar Visual Studio Code, que es el programa que yo utilizo. Se los dejo para que, si lo quieren, Visual Studio Code. Se lo instalan, es gratuito, ¿sí? Es relativamente liviano. Después instalan Python, se lo bajan de internet, tranquilamente es un instalador, y con eso ya tranquilamente pueden empezar a programar. También pueden verse un video en YouTube de cómo instalarlo, es realmente bastante sencillo y en menos de 5 minutos ya lo tienen. Pero bueno, nada, eso son como las dos formas de trabajar. Vamos en presencial. Sí, a la hora de rendir, bueno, obviamente ustedes al estar en CBC van a ver... no hay de qué aquí. Ustedes al estar por CBC van a ir a las clases, o sea, en ese sentido tienen un contacto más humano que les enseña, y pueden hacer dudas, consultas, pero el parcial sí, el parcial cambia porque ustedes el parcial de CBC lo van a dar escrito, literalmente escrito, parece chiste, pero no. Todo lo que yo haga acá en el editor lo van a tener que hacer en papel. Tiene esa capa de complejidad que va a hacer que ustedes tengan que tener una práctica suficiente para saber cómo estructurar el código y no andar confundiéndose, porque también sepan que no lo pueden probar. Yo acá escribo algo, digo, che, esto funciona, ¿no? Lo pruebo y ya está, ¿sí? Pero ustedes no van a tener esa posibilidad. Entonces necesitan la práctica suficiente para no necesitar, ¿sí?, de probarlo y ya sepan más o menos qué es lo que funciona y cómo funciona, ¿verdad? Nada, obviamente tampoco van a ser estrictos, o sea, no, tampoco es como que piensen que van a tener que saberse todo de memoria, porque primero es imposible, ni yo me lo sé de memoria y yo trabajo de esto hace años. No lo necesitan saber de memoria. Simplemente con que entiendan los conceptos va a ser suficiente, y que sepan obviamente la sintaxis y cómo se escribe el código, ¿no? Pero bueno, y los de UA 21, bueno, obviamente ustedes también tienen los ejercicios que practican, esos ejercicios los resuelven también. Tienen una guía en la página web, que ustedes pueden ir resolviendo, digamos, en la página web me refiero, en la plataforma, ustedes tienen los ejercicios que van a ir resolviendo. Nada, de vuelta, con Colab tranquilamente pueden practicar el mismo código. Recomendaré también de vuelta que se lo instalen, el Visual Studio, para poder programar mejor, ¿sí? Que eso les va a permitir hacer los ejercicios, ¿sí? Pero ya para el parcial como tal ya no es lo mismo. El parcial de UA 21 no tienen que escribir código, es un multiple choice en el que van a tener que saber cómo funciona el programa, cómo funciona el lenguaje. Es como lo quieran ver, a veces puede resultar hasta más complejo UA 21, pero en general es más complejo CBC porque bueno, tienen que saber programar a papel, que es como es complicado, ¿sí? Pero UA 21 explota más lo que es la parte de entender la lógica del código, sí, qué es lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, dónde falla, dónde no, qué es lo correcto y qué genera el output, ¿sí? Son aproximaciones distintas, pero ambos tienen los mismos temas y tienen que practicar lo mismo, ¿sí? Porque sin práctica solo leer la app ayuda de esta materia. Sí. Igual, ojo, yo les recomiendo, si ustedes no puedo escuchar lo de 21. Perdóname, lo de 21 en esencia es también vas a tener que practicar con el editor de código, haciendo los ejercicios, pero el parcial va a ser distinto. Va a ser un multiple choice en el cual vas a tener que de repente tener en cuenta más cómo funciona a nivel lógico el código, más que andar escribiendo como lo hacen los de CBC. Pero son aproximaciones distintas, pero nada, ambos tienen que practicar por igual lo suficiente para poder entender qué es lo que hace el código, cómo lo hace y poder eso llevarlo a la resolución de un ejercicio, ¿sí? Ahí lo que decía Yasmín
SoloLearn también es una plataforma que te da cursos gratuitos, o bueno, semi gratuitos de Python. Sí, sirve, pero tengan cuidado de no... Quizás el problema a veces suele pasar que si ustedes ven un curso, por ejemplo, pueden ver el curso de Soy Dalto, que un genio, que ahí pueden ver, ¿cómo se dice? Que ahí pueden ver y aprender un montón de cosas. Pero lo que trato yo de recomendar es, en vez de hacerse un curso aparte, porque les puede enseñar cosas que quizás acá no están permitidas, más que nada porque quizás trabajan con otras librerías, ven otro formato de programación que acá no es válido. Entonces es mejor a veces atenerse a lo que le da UA21 o CBC para que no los bochen del parcial. Más que nada porque no porque esté mal, sino porque, a ver, nada, qué sé yo, es como, no sé cómo decirlo, pero es como que te van a enseñar, te dicen, escucha, la forma de resolver esto es haciendo las sumas a mano, y si vos caes con la calculadora y vos decís, che, pero la resolución es la misma, o sea, al final lleva el mismo resultado. Sí, pero acá te dije que utilices sumas, no que uses calculadora. Entonces, ¿entendés? No es que esté mal lo que vos haces, sino que no es como ellos lo pidieron. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que yo recomendaría siempre es que practiquen y tomen como base la teoría que ven en el material teórico, porque es de ahí donde sacan la fuente de verdad, ¿sí? SiteMe no la conozco, la verdad no tengo idea qué es SiteMe. Mira, no la conocía. Bueno, de vuelta, la verdad no te puedo decir porque no conocí esta aplicación, pero por lo que puedo ver me imagino que debe ser una especie de Duolingo para programación. Así que puede funcionar, sí, pero de vuelta, puede ser que tenga quizás cositas que te enseñen que está bueno, pero capaz no te sirven, ¿viste? Porque es como que te enseñan algo que te piola y decís, esto me sirve para resolver este problema, pero no es la forma que te piden en UA 21. Si bien los conocimientos son todos los mismos, es como que es todo lo mismo, pero no es tan lo mismo. Así que yo les recomendaría que se ajusten a los contenidos teóricos de la materia para evitar que les digan esto está mal porque no hicieron tal como ellos lo pidieron, ¿sí? Igual puede ayudar esas aplicaciones quizás en un primer momento a entender la parte lógica, que quizás es también lo importante. ¿Sirven los parciales de la página del Altillo como para guiarse? Sí, obviamente. Sí, totalmente. Ojo, igual. No sé si estás, Patricio, por UA21 o por CBC, pero si estás por CBC, bueno, sí, te conviene en casi cualquier contexto. Ahora, si estás por UA21, no, porque en realidad la diferencia es que UA21 vos tenés que practicar haciendo ejercicios, resolviendo, escribiendo código. Literalmente tenés que confundirte, tenés que ver los errores, aprender a interpretar los errores para aprender, ¿sí?, cómo funciona. Y una vez que aprendes cómo funciona, vas a entender la lógica y entonces ahí puedes resolver un parcial, ¿sí? No es como que el parcial es, tengo este problema, escribe un código que lo resuelva. Es un parcial que te dice cuál de estos 4 piezas de código da este output, esta salida. Y si vos no practicaste, estás al horno. Bien, yo vengo de técnica secundaria administrativa de empresa de 2019 e hice un curso de programación que me costó. Bueno, si hiciste un curso de programación ya vas a tener una base. La verdad es que los conocimientos realmente, cuando una vez que sabes un lenguaje o que ya tenés un conocimiento básico, no sé, curso de programación de qué exactamente hiciste, si es de programación web más o menos, porque viste HTML, CSS, que acá nada que ver. JavaScript sí tiene mucho más que ver, pero en general los conocimientos son los mismos, ¿sí? De repente un bucle, un ciclo, una variable siempre está presente en cualquier lenguaje, sea ensamblador, claro, de páginas web, claro. Bueno, igual, si te acordás de JavaScript, es lo mismo, ¿sí? Ya acá no vas a ver HTML, ni etiquetas, ni esas cosas. Mismo si viste React, bueno, depende. Pero bueno, en general los conocimientos de programación son casi todos los mismos, así que no hay mucho. Una vez que ya sabes uno, puedes como transferir los conocimientos a otros sin que te cueste mucho, ¿no? Al final del día es como, no sé cómo explicarlo, pero es como que, no sé, ya sepas dibujar con lápiz y dibujar a lapicera, y bueno, sí, tiene su técnica porque es otro elemento, pero dibujar es lo mismo. Escribir con lapicera, escribir con lápiz, escribir con pluma es lo mismo porque tienen que mover la mano de la misma manera,
pero quizás cambia un poquito la técnica, capaz hay que tener cuidado con la tinta acá, capaz el lápiz cuidado con la mina que no se parta, pero son específicos de cada uno. Pero la base de saber escribir es lo mismo para todos, ¿sí? Es más o menos una analogía. Mi segunda función, sí, en el curso de HTML, Brace, ok. Sí, sí, funciones y todo eso sí lo vas a ver también, así que si ya más o menos tenés los conceptos, los vas a poder aplicar tranquilamente. Pero bueno, obviamente no te mezcles y aprende específicamente la sintaxis de Python, que es lo que te van a tomar. Pero bueno, eso por un lado. Si alguno tiene alguna duda más o si respondí tu pregunta, Yamin, me preguntan por el chat. Ya nos quedan igual unos minutitos. 4 minutos, nada. Pero bueno. Creo que de acá no quedó ver más nada. Bueno, la parte de programa lo puedo terminar de resolver. Mientras, si quieren, escriben alguna duda que tengan y lo vemos en los últimos 2 minutos. Y cierro con la parte de programa, como para que terminen de entender. La idea de un programa, ¿sí?, va a ser lo que nosotros escribamos, ¿sí? Al final del día, lo que nosotros vamos a hacer como regla general es esto. Es decir, que un programa es equivalente a un algoritmo más datos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo suena como muy complejo, muy técnico, muy fachero también, pero es algo bastante sencillo de entender. Un algoritmo no deja de ser una serie de pasos que te llevan a un resultado específico. Los que tuvieron algo de, ¿cómo se llama?, algo de geometría y se acuerdan, no sé, por ejemplo, la ley de Pitágoras, van a decir, bueno, de repente yo tengo, no sé, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. Y técnicamente es una regla. ¿Y cómo lo resolves? Haciendo las ecuaciones. Y las ecuaciones, que son una serie de pasos que llevan a un resultado. Así que técnicamente es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo son pasos que resuelven un problema. ¿Y los datos dónde están? Y los datos son específicos del problema. Vos tenés la teoría de Pitágoras, que es el algoritmo, y los datos son tu problema en particular. Y ese algoritmo aplicado a un problema específico en una computadora es un programa. ¿Sí? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer programas que implementen una lógica, un algoritmo, y que en conjunto con los datos los procesen y nos terminen dando por resultado algo que a nosotros nos sirva, ¿sí? Esa es en esencia la idea. Bien, bueno, nada, después un buen programador no solo mira el algoritmo, también debe ser muy inteligente en la selección del modelo y las herramientas para organizar los datos. O sea, al final del día, lo que nosotros nos va a importar no solamente es saber qué vamos a resolver, sino el cómo lo vamos a resolver, qué aplicamos, qué herramientas usamos y cómo lo llevamos a cabo, ¿sí? La resolución de un problema empieza por entenderlo, empieza por desglosarlo, ¿sí? Y una vez que lo entendemos, lo desglosamos y podemos separarlo en partes, recién ahí lo podemos programar para hacer una solución informática que resuelva ese problema, ¿sí? Bien. Después obviamente sigue, pero nada, esto ya lo pueden ir leyendo, igual lo van a ver en los videos, los de UBA 21, lo van a ver en las clases, más en detalle los de CBC. Perdón. No sé si alguno tiene alguna duda en particular, igual ya nos queda 2 minutos, menos de 1 minuto. Gracias, no hay de qué. Bueno, nada, a meterle con todo. Aquí, si es la primera vez que lo hacen, quizás alguno por ahí puede ser que la esté recursando, ojalá que no, pero bueno, adelante, se puede, con la suficiente práctica se puede sacar, y bueno, obviamente los que lo necesiten, los que tengan alguna duda, se traben, les cuesta entenderlo, siempre en la plataforma Entiende y Aprenda yo estoy dando clases, tengo siempre disponibilidad horaria, pueden sacar una clase conmigo, les puedo dar una mano, para que puedan sacar el parcial, que puedan aprobar con muy buena nota y que puedan sacarse encima la materia a los que no les gusta, y a los que les gusta puedo darles quizás alguna mano si tienen más interés en aprender algo más, si quieren saber algo más a detalle, les puedo dar una mano que tengo conocimientos en la materia. Así que bueno, hasta acá es la clase, va a quedar grabado y bueno, ya se está por terminar, así que nada, cerramos acá. Gracias para todos por sumarse y bueno, suerte en la cursada.